22 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Seba, gracias por la invitación. Ahí, eso, te arrimate bien al micrófono. ¿Vení poco, Bolevechú? No, vengo todos los fines de semana. Ah, ¿venís siempre? Sí. Mirá. Sí, sí. ¿Extrañás? Extraño, aparte tengo mi familia acá, así que voy y vengo. En Paraná estoy solo. Sí, sí. Todos los fines de semana me vengo para acá. Bueno, está todo, viste que es como para lo nacional Buenos Aires, para lo provincial obviamente Paraná. ¿Te cuesta un poco o no? ¿Qué cosa? Paraná. Sí, porque me crié acá, tengo todos los afectos acá, las costumbres. Es decir, Paraná es una ciudad grande, capital, tiene otra idiosincrasia y sí me estoy adaptando de a poco. Me está costando, la verdad que sí, pero me estoy adaptando. Me acuerdo cuando hablamos al poquito tiempo que te fuiste designado presidente del Superior Tribunal de Justicia, y vos me dijiste, si hay algo que me propongo es acercar la justicia a la gente. ¿Sentís que lo lograron? Porque, a ver, te habla alguien que es periodista que tampoco goza de muy buena salud, pero la sensación es que la opinión ¿Vos decís imagen? En general de la justicia no es la mejor. No, la verdad que no he tenido el resultado que esperaba. No. Y no hay ningún secreto. Sin plata no se puede hacer nada. Uno cuando intenta llevar adelante cuestiones estructurales, reformas estructurales, sin plata no la podés hacer. Programas, acercamientos a las personas, designaciones de personal, proyectos que uno tiene, todo lo que he querido hacer no he tenido posibilidad porque estamos en una situación muy crítica en lo económico. Como está el país, yo te iba a decir, si pedir fondos en el no hay plata... por eso es que no es algo que me atribuyo la culpa, me hago responsable 100%, obviamente que sí en un porcentaje importante, porque soy el presidente en definitiva del Superior Tribunal, del Poder Judicial en general, pero entiendo de que tampoco se puede, no voy a inventar que voy a una caja de seguridad y tenía peso y después encuentro dólares. Eso no, como el pastor que escuchamos, no te pasa. No, a vos no te pasa. Sé, sí. Un ejemplo que se me ocurrió, a mí no me pasa eso. Sí. No, nunca me pasó. Sí. No tengo esa suerte. Ahora digo, más allá de los programas que puedas hacer y acercarse a la gente, muchas veces nos desencantamos de la justicia por sus fallos, por su actuar. Sí, hay no sé si tenés tiempo, ¿cuánto tiempo tenés? Sí, tenemos 35 minutos tenemos. Bueno, hay varias cuestiones que juegan en esa imagen, en cuál es el resultado de la imagen. Por supuesto que en un juicio hay dos partes, que una se va contenta y otra se va disconforme, sí. Porque el resultado del que perdió siempre va a ser disconforme. Siempre va a quedar disconforme. Ya tenés un 50% de gente que no está conforme. Siempre arrancás un 50% abajo. Y después tenés muchas cuestiones de que son estructurales, como yo te decía, por ejemplo, el tema de los códigos de procedimiento, el tema de la justicia lenta no es justicia, que es un latiguillo que se ha instalado en algunos casos con razón y en otros no. Hay casos que tienen que resolverse rápido y otros que no, que tienen que madurarse la decisión, porque tenés que evaluar un montón de cosas, no solamente en el juicio en concreto, sino también cómo va a impactar ese juicio. Entonces no es conveniente que muchas veces uno resuelva con lo primero que se le viene a la cabeza, sino que tiene que tomarse un tiempo para reflexionar. Y eso le pasa muchas veces a los tribunales que son... Además hay tribunales que son colegiados, entonces cada persona que tiene que tomar la decisión tiene que tomarse su tiempo. Y si en esos tribunales colegiados las 3 o 5 o 9 personas que están integrándolo no están de acuerdo, se demora un tiempo. Otra cosa también que colabora en esa mala imagen es lo que tenemos en la justicia federal, en Comodoro Pi. Eso funciona con otra lógica. Esos son tribunales de primera instancia penales que, por lo que hemos visto, tienen una influencia en el arco político, en la diaria política, en el quehacer político. Y como estamos permanentemente invadidos por los medios nacionales, pensamos que es todo lo mismo. En las justicias provinciales, los poderes judiciales provinciales tienen 17.000 jueces, y en Comodoro Pi son 12. De esos 17.000 jueces... gran parte de la imagen colectiva de la justicia que tenemos los argentinos obedece a lo que pasa en Comodoro Pi. Uno de los elementos que colaboran en eso es ese, uno. El resto, como te decía, tenemos sistemas procedimentales del siglo XVIII aplicándose en el siglo XXI.
No tenemos presupuesto para hacer cosas que queremos hacer. Nosotros no tenemos autarquía, entonces dependemos sí o sí de la voluntad del Ejecutivo para que nos libere fondos. ¿Y hay manera de eso que parece a veces una utopía de la división de poderes se sostenga con esto que vos decís? Si yo necesito de los fondos del Ejecutivo, ¿cómo voy a hacer para ser independiente? ¿Cómo un poder va a ser independiente del otro? A ver, la sensación es que el Poder Judicial y el Poder Político en la Argentina se están midiendo todo el tiempo. Hay una frase de Perón, no hay peor mentira que la mitad de la verdad, no hay peor justicia que la mitad de la justicia, podríamos decir. Es decir, a veces uno ve que hay causas que van por un tubo y causas que no avanzan nunca, y los jueces le marcan al poder político a partir de la velocidad de sus fallos su poder. El poder político, vos me decís, bueno, yo no te doy los fondos. Bueno, los ejemplos que vos me estás dando de las velocidades son ejemplos nacionales. Nosotros en la provincia no tenemos ese problema. Nosotros cada vez que tuvimos una causa para resolver resonante, ya sea política o en lo económico o en lo social o en lo, siempre se resolvió dentro de los plazos procesales establecidos. Me imagino que te referís, por ejemplo, a los 2 meses en que se resolvió la causa de Cristina Fernández. Sí. Me imagino a lo que han demorado otras causas también de políticos que, pero bueno, volvemos a lo mismo, estamos hablando de lo nacional, de la justicia federal. Nosotros nos comemos esa deliberada influencia que tienen esos juzgados penales, y de manera injusta, porque nosotros no respondemos a esa lógica que está tan instalada dentro de lo que es la justicia federal. No te voy a negar, porque esto es real y hay que aceptarlo y es parte de las reglas de la democracia. Nosotros somos un tribunal político, el Superior Tribunal de Justicia es un tribunal político, está en la Constitución. Sí. Y tiene atribuidas funciones como poder del Estado, al igual que el Ejecutivo y al igual que el Legislativo. Y eso que vos decís, se están midiendo permanentemente, es real. Y no está mal que así sea, es parte de las reglas de la democracia. La discusión que se da previo a una sanción de una ley, o previo a que haya un fallo, o previo a que haya un decreto, es parte de las reglas de la democracia. Podrá gustarnos o no gustarnos. Sí. Si no nos gusta, busquemos un sistema mejor, pero es el que tenemos. No hay que asustarse por eso. Un sistema mejor puede ser el que... Me acuerdo cuando el kirchnerismo en su momento planteaba la idea de que vayamos a votar jueces. Y es algo que está pasando en México. ¿Pasó en México? No sí. No está pasando, pasó. Y ¿Ya los eligieron? Ya los eligieron, los sí. Resultados fueron desastrosos. Yo vi la campaña y veía los que se proponían y digo, bueno... No, sí, encima México, que es un territorio que está, lamentablemente, y no es algo nuevo lo que yo digo, por sí. Eso lo puedo decir, está copado por el narcotráfico. Sí. Entonces, 1 más 1 es 2, no hay mucho misterio. Sí. ¿Quién banca las campañas de los jueces o de los políticos? O sí. No sé quién, no estoy acusando a nadie ni digo nada fuera no quiero decir nada fuera de lo... Nada incorrecto, pero el sistema ese no es mejor que la democracia. Eso está probado. En México lo probaron, por suerte tenemos un ejemplo... Sí. No es mejor que la democracia, no es mejor que el sistema de elección de jueces que tenemos en la Argentina, decís vos. Por lo menos que el que tenemos nosotros no es mejor. Uh-huh. Bueno, yo de hecho no vengo de una familia judicial y llegué por el sistema del Consejo de la Magistratura, llegué a la Cámara. Que es el paso inmediato antes del Superior Tribunal. Uh-huh. Después sí, hay una decisión política en quién propone a los integrantes del Superior Tribunal, pero yo antes de llegar a la Cámara tuve que pasar el concurso de secretario, de juez de primera instancia y de camarista, es decir, competí contra más de 100 personas. Y no vengo de una familia judicial ni nada de eso. Hay una suerte de legitimidad que te da ese proceso, ese procedimiento, y de independencia que uno la necesita sí o sí a la hora de laburar. ¿Sí? Vos me decís, no tenemos fondos. Hace poquito salió un informe de... Pero en esto quiero ser justo, sí. ¿No? Y tampoco soy un delirante. Yo sé que es una situación generalizada. No es que el Poder Judicial no tiene fondos y el resto de los poderes están nadando en la abundancia. No, estamos todos igual. El Gobierno Nacional no tapa un pozo en una ruta. Bueno,
la desaparición de vialidad nacional para mí es una catástrofe. Es como lo del CONICET, es como lo del Garrahan, es como lo de la educación pública, es como lo de los hospitales públicos. No sé, a mí me llama la atención que ese tipo de decisiones no tengan la repercusión social que para mí deberían tener. Pero bueno, quizás soy yo el que está haciendo una lectura incorrecta. Vos me decías, no tenemos fondos, no es un mal, digamos, no te mirás el ombligo, decís, no es un problema solo del Poder Judicial. Hace algunos días salió un informe en la revista Análisis que habla de todo lo contrario, es decir, cómo se manejaban los viáticos en el Superior Tribunal de Justicia, ahí había más fondos de lo que tenía que haber. ¿Qué pasa con eso? El tema es que a partir de un pedido de informe que hace el periodista Daniel Enz del Grupo Análisis, nosotros le dimos información. Él pide información respecto de 3 puntos concretamente: viáticos, designaciones de personal y licencias. Cuando saca la nota, nosotros le informamos todos los viáticos que se habían usado. Él pide durante el periodo 2022 al 31 de mayo del 2025. Desde el 1 de enero del 2022 al 31 de mayo del 2025. Le pasamos el informe y él publica que nosotros gastamos 260 millones de pesos en viáticos, lo cual era incorrecto. Primero, desde su nota, en las tablas que él publica, la sumatoria daba 160 millones de pesos. Y después, respecto de la información que nosotros le habíamos pasado, lo real era 49 millones de pesos. No sé cómo llegó a 160 millones de pesos. ¿Se equivocó? Supongo. Y hay que poner es un periodista que ha hecho investigaciones muy importantes. No, yo no digo no estamos hablando de alguien que recién llegó. No lo cuestiono en su experiencia y en su carrera. No, yo sé que es una persona muy, muy reconocida en su trayectoria. Lo que digo es que esa noticia que salió es incorrecta. De los 160 millones de pesos, suponiendo que la sumatoria que dio 260 fue un error de tipeo, que está todo bien, cualquiera le puede pasar, esos 160, sacando ese error de tipeo, tampoco son reales. Nosotros gastamos 49 millones de pesos en 3 años y medio en viáticos para 9 personas que están relacionándose institucionalmente con todo el país de manera permanente. Pero a eso hay que sumarle también lo que es la relación institucional dentro de la provincia. Nosotros tenemos 100 inmuebles y 17 departamentos que estamos visitando permanentemente. No es que somos 9 jueces que están encerrados en su despacho y de ahí no salen. Sí. Tenemos obligación institucional de hacer determinadas visitas, tanto a las jurisdicciones de la provincia como a la Corte Suprema o al Poder Judicial de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, de Catamarca. Yo la semana pasada estuve en Catamarca, en la Junta Federal de Cortes, y ese gasto obviamente lo paga el Poder Judicial, es parte de mi trabajo. Yo no puedo pagar de mi bolsillo una cuestión que es laboral. Y lo mismo todos los empleados del Poder Judicial. El integrante del equipo técnico interdisciplinario que va a entrevistar a una persona a su casa porque esa persona no se puede movilizar, cobra viático. El ordenanza que hace un traslado de muebles de una localidad a otra cobra viáticos. No es que solamente los jueces del Superior Tribunal cobran viáticos, todos los empleados cobran viáticos. ¿Por qué pensás, te corro un poco de... Perdóname, Seba. Entiendo que 49 millones puede ser una cifra... es impactante. Impactante, claro. Sí, obviamente que uno, depende de cómo se hagan las cuentas. Son 3 años y medio. Sí. Y si lo pones en contexto... Yo me animaría a decir que de los 3 poderes del Estado es el que menos gastó en viáticos. Y el Poder Ejecutivo lo ejerce una persona, o 2, Ejecutivo, gobernador y vice. Y el Legislativo tampoco son mucho más que... Bueno, pero deben haber gastado mucho más que nosotros en viáticos. Y sin embargo, claro, nosotros... Ahora, hay un tema que es que este tipo de cuestiones como ciudadanos nos indignan. Uno ve, no sé, lo que ganan los jueces, lo que ganan los senadores, lo que ganan... Yo soy de los que cree que me parecen siempre discusiones tramposas. Como decir, che, un senador de la Nación gana 9 palos. Para mí es indignante por un lado, pero por otro lado digo, bueno, se supone que son los tipos que tienen que generar las leyes para que el país funcione, ni más ni menos que esa responsabilidad. ¿Por qué pensás que se da? No, ¿por qué pensás que a la gente le molesta tanto ver que, no sé, lo que ganan los jueces, lo que ganan los senadores, lo que ganan los políticos? Porque el país no funciona. ¿A quién le gusta pagar impuestos en un país que no funciona? Esa es mi es decir,
a bocajarro la respuesta que te puedo dar es esa. Después, por supuesto, hay 1.000.000 de cuestiones más psicológicas, sociológicas, filosóficas, tenés 1.000.000 de explicaciones, pero la más fácil es decir, ¿a quién le gusta pagar impuestos de Suiza y vivir en Nigeria? Estamos en esa situación, pagamos todo carísimo, los servicios más caros de Latinoamérica, cuando llevas el sueldo a dólares se ha disminuido un montón, cuando haces la inflación te come, aparte que vivimos en un caos total de que cuando yo te venía escuchando, cuando venía en el auto para acá, que vos decías Argentina no lo entenderías, nosotros nos reímos de eso, pero cuando vienen los extranjeros acá no pueden creer el caos en el que vivimos, quieren vivir, a ellos les encanta un rato, después se van. A nosotros cuando nos vamos al exterior decimos ¿cómo pueden vivir en estos países? Se aburren. Vivimos en un caos permanente, estamos acostumbrados, naturalizamos todo. Estamos en una situación preocupante, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que hemos construido también. Ya nosotros estamos en una generación que ya no podemos echarle la culpa a nadie, tenemos que hacernos cargo de lo que es verdad. Ahora, vos me decís, pagamos impuestos de Suiza para vivir en Nigeria, y un poco con ese leitmotiv el presidente llegó al poder. Sí. Con esto de el Estado los exprime, pero yo lo voy a destruir. La solución, si una cuestión es destruir el Estado, bueno, está bien, vos podés darte el lujo de destruir el Estado en un cierto estado de situación, no te podés dar el lujo de destruir el Estado en este país. No sé, la semana pasada, no sé si te acordás, estaba la discusión, o la semana anterior, que Trump lo trataba a Elon Musk de planero. Sí. Le dijo, flaco, vos sos el planero más grande del mundo, así que no sigas molestando porque te voy a mandar a Sudáfrica. Sí. Hace 2 semanas estaban abrazados y... Hace 3 estaban abrazados, hace 4 eran compañeros de campaña política, hace 2 estaban diciéndole Trump, no, callate porque vos sos el mayor planero. Sí. Entonces, ¿el Estado sirve o no sirve? ¿Cuándo sirve? ¿Sirve cuando beneficia? Cuando ayuda a otro, ¿no? Pasa claro, un poco con Galperín en la Argentina. No sirve, cuando el Estado asiste a Mercado Libre y... Hay un periodista que hizo una investigación, Sturzenegger, que es el que quiere destruir el Estado. Desde que arrancó su vida adulta trabajó para el Estado. En el Banco Ciudad, en el Banco Central, tuvo cargos políticos, es decir, es una persona que no conoce la actividad privada. Entonces, ¿cómo puede hablar mal del Estado una persona así? ¿Cómo puede decir voy a destruir lo que me da de comer desde que tengo obligación de salir a trabajar? Paradoja de nuestro país. No, bueno, eso siendo bien pensado, pero siendo mal pensado, cobra de lo del mostrador. Porque si no, no podés decir voy a destruir el Estado, que es lo que me da de comer. Hoy hablábamos de los tiempos de la justicia y hace poco se reflota el tema de la candidatura de Davico. ¿No expone esto? No se reflota, siempre estuvo... Está bien, bueno, pero vos me decís, claro, estamos discutiendo un año... Digo, pero escúchame, se discute la candidatura de alguien que fue a las urnas, ganó, lo impugnaron 2.000 millones de veces, le dio la razón a la justicia, se presenta, gana las... La justicia nunca le dio la razón, no ha tenido solución. ¿Y cómo que no si fue candidato? No, pero eso lo resolvió el Tribunal Electoral, que es un tribunal administrativo, no es un tribunal judicial. Eso está bueno aclararlo. Cuando lo impugnan, quien resuelve es un tribunal electoral, es un tribunal administrativo, que es el Tribunal Electoral, que no tiene función jurisdiccional, que es lo que yo te decía, la función atribuida constitucionalmente al Poder Judicial. Esa función no la tiene el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral lo que te dice es si podés ser o no candidato. Esa decisión del Tribunal Electoral hoy está para resolver en el Poder Judicial, que es quien tiene la última palabra en ese tipo de discusiones. Ahora, hace 15, 20 días, entró para resolver en el, tribunal. Yo te digo, ¿vos, ¿y qué vas a resolver sobre algo que, no sé, estamos casi a la mitad de gestión? Casi. ¿Qué vas a resolver? No, ¿qué va a resolver la justicia? Lo que pasa es que el caso de Davico no es... Si lo que se discutiera si podía ser candidato o no. Sí. Eso está resuelto. El Tribunal Electoral lo dejó ser candidato. Ahora lo que tiene que resolver el Poder Judicial es si esa decisión del Tribunal Electoral se sostiene o no en el tiempo. Y esto es como un partido de fútbol. Vos cuando vas a jugar un partido de fútbol ya sabes que podés ganar, perder o empatar. Davico ya sabe que puede ser que tenga suerte, que no tenga suerte, y nada más. Esas son las dos opciones, lo que hablábamos antes, el 50% para un lado o para el otro.
No es una cuestión de suerte, perdón. Se supone que no se resuelve tirando una moneda al aire. Hay un estudio profundo de todas las causas. Pero todo tiene su trámite. Cuando se terminó el trámite en el Tribunal Electoral, que fue prácticamente casi de manera simultánea a las elecciones, porque las impugnaciones a la candidatura de Davico también fueron sobre el cierre de del plazo. Fue el último día del plazo, entonces eso complicó todo. El Tribunal Electoral tuvo que resolver 1 o 2 días antes de las elecciones. Ese trámite después se judicializa y se le corre traslado a Davico, se le corre traslado al fiscal de Estado. El fiscal de Estado como institución gobierno contesta, Davico contesta, eso se le pasa al fiscal, al procurador general para que dé su opinión, que fue lo que se conoció hace poco, que García había dicho, en realidad el Ministerio Público, pero no García, había firmado un fiscal que se llama Cesario, de apellido Cesario, que la candidatura de Davico no era sostenible, bueno, por los argumentos que dio, y ahora se entró para resolver, y ahora tenemos que votar los 9 jueces del Superior Tribunal. Entonces está para el primer voto, está en el despacho del primer voto, que es el doctor Tepsich. ¿Qué plazo tiene eso? Y el doctor Tepsich, si no recuerdo mal, tiene 1 mes, 20 días hábiles, y después los plazos se van achicando. El primero siempre tiene un poco más porque es el que tiene que estudiar la causa. ¿Y cuándo se debería resolver el tema? En 3 meses. En 3 meses. Sí. Y en 3 meses, obviamente, no me podés adelantar nada porque tenés que votar. Yo tengo que votar. Ahora, te llevo a la primera parte de la nota. Aparte no te puedo adelantar algo que no sé. No, obviamente, digamos, lo que te quiero decir es que vos no me podés adelantar tu opinión sobre el tema. Pero yo te digo lo que hablamos un poco al comienzo de la nota. El que nos está escuchando, que agarre y dice, che, mira, este tipo, con todo respeto, ¿no? Pero este tipo iba a ser candidato, después no iba a ser, después iba a ser, después no, lo impugnaron, lo bajaban, lo subían, lo dejaban, no lo dejaban, lo dejaron, fue y ganó. ¿Y ahora qué vas a decir? Viene la justicia y dice, che, mira, fue ilegal. Entonces, el primer reflejo, me parece a mí, del ciudadano puede ser, ves que esto es, al final, yo entiendo lo que me plantea, vos me decís, che, el que lo dejó competir es el Tribunal Electoral, la justicia. Pero bueno, tienen que resolverlo eso, porque ¿qué va hasta 2 años de un intendente que al final no podía? Es raro. Es raro, sí. Nunca pasó. Y al margen... ¿Nunca pasó en la historia del país? No me animaría a decir del país, pero en Entre Ríos nunca pasó. Es la primera vez que se da una situación de este tipo donde se discute una candidatura y quien estaba cuestionado compite y gana. Te digo que es la primera vez porque lo estuve buscando antecedentes y no hay, no, en la provincia no hay. Y como es derecho público provincial, no es muy conveniente basarse, salvo que sean muy similares las legislaciones, en antecedentes de otros lugares. Uh-huh. Por ahí podés tomar alguna idea, podés tomar algún concepto, pero no lo concreto. Porque la ley entrerriana es la ley entrerriana, se aplica al Entre Ríos. Y respecto a lo que vos decías de que la gente lo ve con sorpresa y sí, y eso tiene que ver con lo que yo te decía también antes. Estamos en el siglo XXI con procedimientos del siglo XVIII. A ese tipo de cuestiones yo quería apuntar. Pero me encuentro con que mandé 5 o 6 proyectos a la legislatura en lo que va de 2024 a 2025 y no he tenido respuesta a ninguno. Incluso algunos que eran costo cero, sí. No he tenido respuesta. Nada, cero. ¿Y por qué? Digamos, si no obedece a una cuestión económica en ese caso, por lo que decís. No obedece a una cuestión económica, no sé. Te hago la analogía como siempre futbolera, pero si viene un jugador y dice, che, ¿puede jugar o no puede jugar? Bueno, el encargado de decir si puede jugar es Sebastián. ¿Puede jugar? Sí, puede jugar. Ha pasado que después han dado por perdido el partido a juega, está bien. Jugó uno que no tenía que jugar. Ha pasado. No, eso sí, pero acá supuestamente el que tiene que decir si juega o no soy yo y yo digo sí juega. Y después en la mitad del partido entro y digo, che, sáquenlo porque este tipo no puede jugar. Sí, pero ha pasado que le han dado por perdido el partido a alguien que hizo jugar a un jugador que no podía jugar. Si querés seguir con esa analogía, no sí. Quiero que se interprete que en algún sentido de opinión personal. Pero si vas a ese tipo de metáfora, ha pasado, que después te dan por perdido en un escritorio el partido. Hay que esperar 3 meses para ver qué pasa con ese tema.
Sí, lo que pasa es que no va a terminar ahí. Se resuelva lo que se resuelva, va a haber una apelación a la Corte. ¿De cualquiera de las dos partes? Cualquiera de las dos partes. El que pierda no va a estar contento, va a apelar y va a ir a la Corte. Y hay que ver si el tribunal... Ahora, una parte es Davico y la otra, ¿quién sigue el otro? Y las personas que lo impugnan a Davico son las personas que estaban formando parte de... Eran candidatos, es decir, vos tenés en lo que es la política, tenés lo que es los derechos políticos, tenés el derecho político activo y pasivo. Sí. El activo es el de votar, el pasivo es el de ser votado. Dentro de esa candidatura de los que impugnan a Davico no es ni el peronismo, ni la Libertad Avanza, ni un partido vecinal, ni el radicalismo. Son dos personas que integran la dirigencia de dos partidos políticos. No es un ente abstracto los que impugnan. Esas personas con intereses personales de carne y huesos son los que impugnaron. Vos en algún otro medio dijiste, estamos pensando en mandar la gente a la casa para no pagar alquileres. ¿Tan mal están los números? Sí, es muy preocupante. Nosotros tenemos 100 inmuebles que dependen del Poder Judicial. De esos 100, la mitad son alquilados. No exactamente, pero 48, 49 son alquilados o al revés. 48, sí. 49 son propios. El tema es que un alquiler le pasa a la gente en su situación personal también. A mí también me pasa. Yo pagaba X monto de alquiler hasta el mes pasado y a partir de este mes pago un 30% más, no un 40% más, y más la despensa, más esto, más lo otro. Sí. Cuando quería acordar se te duplicó. ¿Acá en Gualeguaychú se alquila? Acá se alquilan 7 inmuebles. En Paraná 7 inmuebles y en el resto de la provincia hay lugares 2, 3... en total se alquilan 40 y pico de inmuebles. ¿Qué hubiese resuelto el edificio de tribunales que está parado, no? No, pero déjame contestarte la parte anterior. Dale. Nosotros tenemos el presupuesto anual que se divide en bienes de uso, bienes de consumo y obra pública. En bienes de uso y en bienes de consumo nos están dando un tercio de los que deberían dar según el presupuesto que nosotros proyectamos. Y en obra pública no nos están dando nada, cero, desde hace un par de meses. Entonces, al estar con ese tercio más la inflación, estamos cubriendo las necesidades básicas, es decir, pagando alquileres, pagando la luz, pagando el gas, comprando, no sé, pagando internet, pagando alguna que otra cuestión de mantenimiento mínima edilicia, de los 50% de inmuebles que tenemos alquilados y propios, que son 100, tenemos una dispersión territorial que es única en el país. No hay en el país ninguna provincia que tenga la dispersión territorial nuestra. Vayas donde vayas, a 30 kilómetros tenés un juzgado de paz de primera instancia o cámara. Tenemos muchos gastos en ese sentido. Y eso implica que estamos obligados a mantener esa, que es una vez que una persona tiene el derecho adquirido de acceso a la justicia, vos no podés mañana decirle te voy a cerrar el juzgado porque no me conviene económicamente. Tenés tratados internacionales que te obligan a mantener ese servicio de justicia. Porque Entonces nosotros, si queremos seguir manteniendo el servicio de justicia medianamente bien en las localidades más chicas, que es a donde nosotros apuntamos al ciudadano más vulnerable, más desprotegido, que está lejos de las urbes, que tiene menos confort y todo eso, en las grandes urbes tenemos que achicarnos. Y en vez de pagar 7 alquileres acá, la idea es pagar ninguno. Poder avanzar con el edificio nuevo y pagar, de última, pagar 2 o 3. Y tener, no sé, juez y secretario. ¿Y vos lo ves una expresión de total deseo? ¿Vos ves algún viso de realidad que eso en este contexto pueda avanzar? No es tan real, porque hay gente que sí le conviene trabajar en su casa. Pero digo que el edificio nuevo se termine. Bueno, esa era la segunda parte de tu pregunta. Nosotros estamos en la segunda etapa hoy del proyecto del edificio de Gualeguaychú. En su momento, cuando se aprobó el proyecto, como en cualquier economía doméstica, el que tiene plata hace todo de un tirón y el que no tiene plata lo hace en tramos y convive con los albañiles un rato largo. Nosotros estamos en el segundo tramo, que tiene que ver exclusivamente con una cuestión teórica, te diría, no sé cómo definirlo, técnica.
hay un conjunto de arquitectos que ganaron la licitación, arquitectos de Paraná y de Gualeguaychú, que están haciendo un estudio, no es exactamente de factibilidad, pero sí están llevando adelante un estudio que es, dónde va el baño, dónde va el baño está definido desde el inicio. Pero bueno, cuáles son los mejores materiales para poner en cada lugar, cuáles son las divisiones que se van a hacer, cuáles son las cargas que soporta eléctricamente, bueno, cómo viene el agua, cómo viene hay cuestiones edilicias, sí. Pero toda la cuestión técnica, esa segunda etapa, ese segundo estudio lo está haciendo un estudio grande de arquitectos que ganó la licitación y sale alrededor de 200 millones de pesos. No es una fortuna porque lo vamos pagando, si bien es una fortuna, pero es un estudio de factibilidad que se paga en las grandes obras. Y tarda alrededor de 5 meses, 6 meses. Calculo que para fin de año va a estar. Te hago la última, me quedan 3 minutos. Cuando vos, no sé, te juntás con el gobernador, lo hablarás con él, y si no, con algún funcionario importante de su gobierno, le decís, che, no me alcanza la guita, básicamente, en términos coloquiales, no llegamos a fin de mes. Con la justicia no nos alcanza. ¿Qué respuesta encontrás? Yo me imagino que el gobernador te dirá, yo tampoco, si no me mandan la plata que me tienen que mandar de Nación. Sí. Esa es la respuesta. Estamos todos igual. ¿Sí? Este mes te puedo girar tanto, o con el ministro de Economía, con Bolea, con Fabián Bolea. Este mes podemos girarle tanto porque no nos entró más plata. De hecho, si ustedes, sé que son gente informada, vieron que el gobernador Frigerio se endeudó internacionalmente. Nadie sale a endeudarse en dólares si no tiene la necesidad. No hay mucho misterio. Sí, yo me junto con el gobernador y me dice eso. No tengo plata porque Nación no me baja la plata que me debería bajar. La prueba de eso está en que Frigerio, junto con los otros gobernadores, todos se fueron al CFI. Sí. Cuando salieron después de la reunión con no te quiero meter en el terreno de análisis político, pero hay un momento de tensión entre los gobernadores y el presidente no a partir de... es política partidaria, es política institucional. Es decir, cuando vos tenés un gobernador que se junta con los otros 23 gobernadores, es raro que en un país se pongan de acuerdo 24. Los 24 gobernadores, se pusieron, incluido Cava, se pusieron de acuerdo en ir al CFI y de todos los colores políticos. Al salir de la reunión con el delegado de Franco, fueron al CFI y se pusieron a redactar el proyecto de ley. Es decir, evidentemente hay algo que se está terminando de cocinar, digamos. Decís vos que empezando a cocinar, que es la tensión que hay entre el gobierno nacional y los gobernadores, básicamente porque no le da lo que le corresponde. Acá no estamos hablando de un capricho de Frigerio o de Puyaro en Santa Fe, estamos hablando de lo que le corresponde por ley. Hoy pasábamos un audio de Sturzenegger diciendo: ¿ustedes prefieren un presidente suave que respete la Constitución o un presidente que, él lo dijo con otras palabras, un presidente que insulta a todo el mundo, que destrata, pero que cumple la Constitución? Acá hay alguien que insulta y que tampoco respeta la Constitución, porque evidentemente no está respetando lo que le corresponde a las provincias. Sí, bueno, el ejemplo más simple, más concreto es esto de Vialidad Nacional. El impuesto a los combustibles tiene que ir a las provincias para la ruta, y no va. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no vaya? Y no va. Las regalías de Salto Grande no van a la provincia. Y no va. La provincia le corresponde a la provincia, digamos. Estamos hablando de algo que por ley... Sí, por ley. ¿Y ahí la justicia no puede hacer nada? Sí, pero no se judicializan esas cosas. Ahora se judicializó el reclamo de la provincia a la Nación en la Corte Suprema por 2 cuestiones. 3 cuestiones: caja de jubilaciones, regalías, y la tercera no me acuerdo. En el tema caja de jubilaciones, Nación le hizo una oferta a la provincia, se arregló, la Corte Suprema no va a tener que dictar el fallo. Pero en el tema regalías de Salto Grande, el juicio avanza. Como es una provincia... Bueno, ahí tenelo tiempo. ¿Cuánto reclamaron Córdoba, San Luis y Santa Fe los fondos al kirchnerismo? Los terminó sacando en el gobierno de Macri. Años, sí. Bueno, y ahí tenés justicia federal. Volvemos a lo mismo de siempre. Son cuestiones políticas que la dilatan y un... Sí, pero digo, la necesidad de los entrerrianos, de los santafesinos, de los catamarqueños, es ahora. Sí. Digo, vos ves, yo lo planteaba hoy temprano, no es que las rutas, hablando de Suiza, no teníamos la ruta de Suiza en diciembre de 2023, pero que las rutas están mucho peor ahora es una obviedad. Yo vengo todos los fines de semana, Sebastián, y yo palpo fin de semana a fin de semana cómo la ruta se va destruyendo. Y encima tenés que las rutas entrerrianas no tienen peaje, las rutas provinciales no tienen peajes, y las usa todo el mundo, los brasileros, los paraguayos, los chilenos, los uruguayos.
Anda a Uruguay a Punta del Este, ¿cuántos pasajes? 52, sí, 4 pagas. No, y caros. 6. Y cada uno de 3 lucas, por lo menos. Sí. Nosotros nos quejamos porque pagamos 1.000 en Zárate. Pagábamos. Acá atravesás todo Entre Ríos y no pagás un peso. Y destruiste. Bueno, hoy no hay peajes en la costa del Uruguay tampoco. Sí, bueno, si no arreglas la ruta, obviamente tampoco podés cobrar un peaje, pero mínimamente. Pero el impuesto a los combustibles se sigue cobrando. De hecho, la nafta sube. El petróleo está estable y la nafta sube. Vos lo que decís es el camión que viene el camión que de Brasil, pasa por Santo Tomé, baja por la costa del Uruguay y se mete por el corazón de la provincia de Rosario, no paga un peaje. Rosario Victoria, ese puente deben pasar 1.000 camiones por día. Y las patentes son brasileña, chilena, uruguaya, paraguaya, boliviana. No pagan un peso más que el peaje del puente, por el uso del puente, pero por las rutas entrerrianas no pagan. Van a Buenos Aires, o van a Uruguay, o van a Brasil, y no pagan. No digo que sea una cuestión de aprovecharse, pero si nosotros pagamos cuando vamos allá, es natural que paguemos, si usamos las rutas de ellos. Cuando uso la ruta nuestra, que paguen. Ruso te iba a decir porque ya soy ruso, si me decís otra cosa te dicen no me identifico. En el ámbito del Poder Judicial te dicen ruso también, sí. Saben que porque acá tenía el pelo rubio. Acá en Gualeguaychú, claro, viniste y me dijiste a mí de mi pelo, de envidioso. Y te preguntan por qué ruso, porque no, acá es la costumbre de los rusos, de los alemanes del Volga que venían de Rusia. Por eso le decían ruso. Pero en Paraná no lo entienden y en Buenos Aires menos. ¿Por qué le dicen ruso a alguien? Se le dice a los de la comunidad judía. No sé por qué tampoco, pero acá se le dice a los que vienen a los alemanes que venían de Rusia. ¿Seguís siendo de Club Atlético Foster Gillett o te cambiaste? Foster Gillett. Y es el gerenciador del grupo que pone la guita en Estudiante. Ah, Estudiante. Hoy juega Estudiante. ¿Seguís siendo Estudiante o no? No, seguís. Sigo el rugby, mucho más sano. ¿El rugby. No te puede gustar el rugby. Bueno, gracias por venir, Russo. Gracias a vos. Leonardo Portela, juez presidente del Superior Tribunal de Justicia, pasó por la mañana, ahora o nunca, casi las 11. En un ratito vamos a hablar con Iván Jadrowski, uno de los analistas políticos que a mí más me gusta en este país. Lo vamos a escuchar en un ratito, no te vayas. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.